Muy buenas tardes para ustedes. La doctora ha puesto algunos temas que me hacen recordar algunos datos que hemos solicitado. Ella se refiere a COSINASA, el Consejo Nacional del Seguro Nacional de Salud, COSENASA, que es el órgano, digamos, que está en la cúspide de SENASA y que lo preside el ministro de Salud. A propósito de lo que ella estaba comentando, pues yo hice referimiento de las actas, de todas las actas que se produjeron durante todos estos años, incluyendo las actas de unos 6 años anteriores. De modo que tengo las actas de cuando usted era ministra de Salud, las actas posteriores y todas las actas que se originaron desde el año 2020 hasta ahora. Me llama mucho la atención, es un documento físico, que las actas de estos años, de estos últimos años, la sola documentación es un documento famélico, escaso, pobre. Era como una reunión de amigos donde se trataban 2 o 3 temas, trataban así de compadre, de hermano y de los éxitos que tenían. Y las conversaciones en esas reuniones no estaban dirigidas a verificar absolutamente nada. Se aprobaba un presupuesto que no se leía, era como un sello, un libro que se hacía allí, se aprobaban los presupuestos, pero no había ningún tipo de debate. Estamos hablando que las actas, por ejemplo, de donde estaba la doctora, yo tengo que cargarlas, es un documento pesado, y las otras eran 3 páginas, 2 páginas. En 2 páginas se puede cambiar el mundo, pero no significa que porque se hable más, se hable más consistente, pero la verdad es que era muy escaso. Observando todo lo que ha pasado con SENASA, ustedes saben que le hemos dado seguimiento desde hace ya un buen tiempo, antes de que explotara la situación. De hecho, recuerdo haber entrevistado a la doctora cuando puso a circular su libro, y ya para entonces se hablaba de posible fraude en SENASA. Todavía el gobierno no admitía que había un fraude, sino que había una especie de déficit, decía, por la cantidad de personas que habían ingresado al sistema. Y yo decía, bueno, si el gobierno piensa que el problema que tenemos es la cantidad de gente que está asociada, está afiliada a SENASA, entonces está por un camino correcto, porque ya sonaba de que había unas situaciones anómalas, obviamente no por la profundidad que se ha verificado con posterioridad. La primera noticia que yo tuve fue por un documento anónimo que me dejaron en el canal. Llegó un documento anónimo en un sobre que lo titularon Los negocios de Jacín. Entonces ponían la fotografía de Jacín, ponían la fotografía del señor Vite Estrella, básicamente, y ponían otras fotos y explicaba, y la verdad es que al final ha resultado ser las estadísticas, proyectaba cuánto dinero se habían ganado en contratos, solo que la persona o las personas o la institución o quien fuera que hizo el cálculo se quedó corto, porque se refería básicamente a Gerson, que era un contrato de 65 millones de pesos cada mes, que se pagaban supuestamente para la atención primaria al grupo Vite Estrella, dirigido por el señor Vite Estrella, ahora imputado por estos hechos. Cuando llegó ese documento tenía una característica de que era anónimo, no tenía un nombre, nadie se comunicó con nosotros, y yo suelo ser bastante cauta con las cosas que son anónimas, porque recuerdo un director del New York Times que decía: nosotros no divulgamos nuestras fuentes, pero sabemos quiénes son. Entonces, saber quién es tu fuente es como parte esencial. Entonces, tuve como una renuencia, y tengo que revisar eso, confieso, originalmente ante ese documento que yo no sabía de dónde venía. Pero, dada la relevancia del tema, comencé a preguntar qué estaba pasando en SENASA, qué era lo que ocurría. Y una de las características de SENASA era la opacidad informativa. O sea, las informaciones no eran de acceso público, muchos de estos contratos no se conocían. De hecho, me consta que tanto las autoridades de compra y contrataciones como la Contraloría General de la República experimentaron problemas para acceder a ciertos documentos. Debo decir que en algunos momentos los periodistas llegamos a tener más documentos que lo que tenían las autoridades verificadoras. Por filtraciones, porque recibimos apoyo de gente dentro del sistema que dijo esto no puede ser, o porque fuimos consiguiendo poco a poco los documentos.
también por solicitud por la ley de libre acceso a la información pública, pero tratando de pedirlo en diferentes entidades y organizaciones. Yo en esencia pienso que si la salud pública importara, SENASA no hubiese sido posible. Es decir, me parece que en la base de todo esto está el tipo de servicio que prestan las entidades públicas, los hospitales públicos y las unidades de atención primaria. Me pregunto cómo es posible que esto se consolidara durante más de 4 años, 5 años y que no nos enteráramos. Y no nos enteramos porque no nos afectaba a nosotros, no nos afectaba a los periodistas, no afecta a los diputados, no afecta a los senadores, no afecta a la gente que trabaja, no afecta a la gente que tiene el régimen contributivo. Afecta a los más desfavorecidos de esta sociedad, que son la mayoría, que tienen el régimen subsidiado. Es la gente que va a los hospitales públicos y es la gente que va a los centros de atención primaria que están en todo nuestro país. Lo que pasó en SENASA fue que se invirtió directamente de tener el 80% de los recursos del régimen subsidiado destinado a la salud pública, pasó a tener el 85% al sector privado. Es decir, cuando asume en el año 2020 el señor Gacín la dirección de SENASA, 80% de todos los recursos que estaban en el régimen subsidiado, que es dinero que el gobierno paga, se destinaban a los hospitales y a los centros públicos. El 20% a los privados para solucionar aquellos problemas que los afiliados tuvieran y no tuviesen cobertura o el hospital no estuviese preparado. Entonces, es la pregunta clave: ¿cómo fue posible que eso se invirtiera si tenemos en cuenta que un estudio reciente dice que el 71% de los servicios de salud a la gente más desfavorecida de nuestro país se la dan los hospitales públicos? Nosotros no vamos a los hospitales públicos, la gran mayoría, si tenemos un régimen contributivo. Mucha gente se resiste, hubo gente que incluso en la pandemia no entendía que tuviese que buscar asistencia en los centros públicos, pero una gran mayoría de nuestra población va a los hospitales públicos. Y esa gente seguía en los hospitales públicos mientras el dinero se distraía, supuestamente para darle la atención en unos centros que realmente nunca dieron esa atención. Una de las primeras cosas que pudimos hacer fue verificar los centros de atención primaria que tenía el señor Rita Estrella, que es, digamos, que el que manejó mayor nivel de recursos económicos, aparentemente según las investigaciones hasta el momento, y que paga una cuota importante, más de 1.600 millones en sobornos, que también se descubrió posteriormente. Llamamos a esos puntos de atención primaria, que son los que establecieron tanto en Santo Domingo, llamamos a provincias del sur del país. Recuerdo que llamé a Jaina para preguntarles, porque ellos tenían unos contratos, en esos contratos estaban cuáles eran esos centros de atención primaria. Entonces ahí se brindaban todos los tipos de servicios, por ejemplo en el Distrito Nacional, salud bucal, te daban oftalmología, te daban ginecología, pediatría. Y entonces yo llamé aquí y le digo, bueno, estoy llamando porque tengo una persona, quizá por el tono de la voz no me iban a creer que yo fuera subsidiada. Entonces, mire, yo estoy llamando porque una persona quiere ir a recibir un servicio de oftalmología. Eso no lo damos aquí. Un servicio de ginecología, tenemos que poner una cita. Llamé a los que estaban ubicados en Jaina o en el sur del país, y eso fue evidente, que estábamos ante una estructura que realmente no operaba, a pesar de que, debo decir que casi con todas las personas que están imputadas de una u otra manera tuve contacto. He conversado con gente que habló conmigo por horas, que eran personas que terminaron siendo sometidas a la acción de la justicia, donde ellos suministraron la visión que tenían, pero obviamente yo no soy portavoz de ellos. Yo miraba lo que me decían, lo podía valorar, pero en el sentido, digamos, que central de nuestra investigación siempre estuvo los afiliados, las personas que a fin de cuentas son las que le toca esos derechos. Es decir, que es un periodismo que tiene que ejercerse con cierta criticidad ante lo que está pasando y ante lo que está ocurriendo. La salud pública, la gran preocupación durante estos 5 años ha sido el pacto de las mujeres en los hospitales. Y nos decían que eso había conculcado el financiamiento hospitalario, que era eso lo que estaba lastimando las finanzas hospitalarias. Sin embargo, aproximadamente entrando en el año 2023, finalizando el año 2022, el Servicio Nacional de Salud llevó a SENASA un arbitraje ante CISARRIL. Poco conocido, ese documento hemos tenido acceso por solicitud de ley de libre acceso a la información pública,
Se formó una mesa técnica donde SENASA básicamente le exigió al Servicio Nacional de Salud que demostrara que los hospitales públicos prestaban los servicios que decían prestar. Le parecía que estaba pagando demasiado dinero y pagaba por cada afiliado 12 pesos para entonces. Mientras tanto, para el señor Rita Estrella, que tenía la empresa Kershaw y tenía del Este, que tenía 800.000 personas de los afiliados, 800.000 personas afiliadas, tenían esas 800.000, esas personas se les pagaba por cada uno, por cada afiliado, 130 pesos. Es decir, 130 frente a 12 al sector público. Tenía 2 instituciones. Había 4 más que tenían entre todas 100.000 personas, 100.000 afiliados, se pagaban los mismos 130 pesos. Estamos hablando de régimen capitado, es decir, esos son los pagos capitados, te pago por afiliado. Entonces, una sola empresa se llevaba 800.000 y otros 4 centros se llevaban el equivalente a 100.000. Ahí está San Juan de la Maguana, Baní y 2 entidades aquí en Santo Domingo. No le menciono los nombres ni los números, están identificados, y con las auditorías médicas que se hicieron, las auditorías que se hizo en CISARRIL, hemos podido hacer esa conciliación, pero creo que no es muy relevante entrar en cada detalle para poder abordarlo así de forma genérica. Entonces, eso fue un gasto que drenó profundamente, fue drenando las capacidades de SENASA, porque estaba sacando prácticamente el señor Rita Estrella, solo él, obtenía la misma cantidad de recursos que obtenía todo el Servicio Nacional de Salud completo, poco más de 100 millones de pesos. Cada mes se le pagaba. Ahora vamos al otro régimen que erosionó mucho esto, que fue el invento de los nutrientes. Se inventaron unos nutrientes que, según el señor Hassim, en una carta que escribió, puede restituir el 98% de la masa muscular. Es un palo. Lo puede ver hasta ellos mismos ahora. Eso es un palo, porque no hay que hacer ejercicio. Eso es una proteína que se fabrica en España, tanto en Valencia como en Barcelona. Una persona que ahora sabemos que fue presentada por un antiguo conocido del sistema judicial, el señor Johnny Morales, al señor Hassim, le presenta a la señora Cinti, ¿cuál es el apellido? Acosta. Cintia Acosta, y él le dice, crea algo, mira a ver qué tú puedes crear. Ay, perdón. Y ella se le ocurrió decir, bueno, vamos a crear un programa de nutrición. Y entonces comienza con una empresa que en realidad en ese momento era de 2 médicos. Ellos se le adquieren la empresa a esos médicos. Yo conversé con esos 2 médicos, los médicos estaban muy asustados porque en la documentación salía su nombre. Yo lo mencioné un día en el aire, porque sabía yo que era que ellos también fueron engañados. Y fueron a explicarme que ellos fueron engañados también. Esa empresa no estaba habilitada para dar los servicios que posteriormente dio. Una cosa que es común en todo este proceso de SENASA es que todas las empresas que brindaron servicios, la gran mayoría, se habilitaron después del 2020. Son empresas que surgieron al calor de la necesidad que se iba presentando y se iban habilitando, comenzaron sus trabajos sin estar habilitadas. Eso lo dice el Ministerio Público, pero también nosotros tenemos la documentación de cómo. Me parece que es algo que debe revisarse en el Ministerio de Salud Pública. O sea, ¿por qué en el Ministerio de Salud Pública se habilitó a una empresa cuya titularidad original era la de venta de especias, según los datos de la Dirección General de Impuestos Internos, y la habilitaron para ofrecer servicios médicos o vender insumos médicos? Eso pasó con Fleco. Una entidad que... mala regulación o que no ven, que nadie vio. Pero era esa empresa, cuando los técnicos de CISARRIL van a visitarla, se encuentran contenedores de vainilla. Era la que le suministraba los nutrientes supuestamente a los niños, que no se necesitaban nutrientes porque tenemos el programa del Ministerio de Educación, y suministraba a las personas envejecientes ese programa que le daba. Y se encuentran contenedores llenos de vainilla y no tenían letreros. Ninguna de las 2 empresas tenía letreros, todas surgieron al calor de todas estas operaciones. Básicamente se estructuró un sistema
para poder drenar, para poder sacar recursos. Cuando nosotros comenzamos a hacer las denuncias, debo decir que varios funcionarios públicos, gente del mismo SENASA, de diferentes sectores, se fueron comunicando y pudimos irnos enterando de lo que más o menos ocurría. Hubo un cambio en el órgano regulador. Aquí hubo un fallo del órgano regulador y lo dice la Constitución. Falló CISARRIL. No fallaron los técnicos de CISARRIL. Los técnicos de CISARRIL, yo tengo las actas de ellos, advirtieron una y otra vez que de continuar los programas nutricionales como iba, la estabilidad financiera de SENASA se ponía en riesgo, pero nadie les escuchó. Cuando decidieron cerrar esos programas, para entonces ya se habían gastado casi 6.000 millones de pesos en nutrientes que en definitiva son producto de la cáscara de uva. Son unos nutrientes que he verificado también con nutriólogos, no están indicados para lo que se decía iba a ser destinado. Tengo las listas completas de personas que supuestamente recibieron sus nutrientes. Lamentablemente solo llamé a 6 antes de que explotara realmente el escándalo, y de los 6, 2 eran médicos que nunca recibieron nutrientes, 2 habían fallecido, 1 recibió nutriente una vez. O sea, era como un desastre, pero 6 no es un número significativo, y pienso que si llamo ahora ya no tiene mucho sentido, porque la gente, si le hablan de usted pertenecía a algo de SENASA, no, cuidado, no necesariamente voy a tener una realidad fehaciente de lo que ocurrió. Yo he puesto una gráfica acá, algunos de los elementos así como que tiene que ver con esa estructura, la operación Cobra, que era cómo salía el dinero, la fuente de los sobornos, que solo este grupo pagaba 1.621 millones, y luego usted tiene Nutrimed, que pagó 1.165 millones. Esas nada más son en dos grupos. Uno de los detalles es que el Ministerio Público no dice hasta ahora dónde ha ido ese dinero. Ese dinero se cambiaba en dólares, el señor Gassi lo recibía en efectivo, pero no hay constancia de dónde fue el dinero. Se sabe que tiene operaciones internacionales, están verificando, pero por lo menos en la acusación hasta donde estaba no lo dice. Aquí está el daño financiero, se estima en 15.000 millones de pesos. Sigo con la siguiente, y ustedes están viendo los contratos, o cambio de soborno en un 30%. Hay algunos elementos, yo estaba buscando, ¿cuáles son los elementos comunes que tenemos entre SENASA, Coral, Medusa, el otro el caso Pulpo? Parece un pulpo, pero no lo es. Pero que operan, es como si fuera calcado todo, operan con los mismos sistemas, la red de soborno, los pagos en efectivo, algunos el dinero se movía con sacos, aquí se mueven con valijas que son similares a los sacos, se pagan los porcentajes, se crean empresas de carpeta, se entran familiares, amigos y allegados. O sea, el sistema ya lo conocemos. Y el problema es que a mí me parece que si no se pone atención a eso, vamos a seguir repitiendo la experiencia. Yo siempre digo que nosotros nos quedamos cortos. Alguien decía cuando se inventaron una infamia de nosotros, que era que nosotros nos habíamos pasado los micrófonos de la televisión hablando de corrupción. Y yo digo, pero nosotros no dijimos nada porque siempre nos hemos quedado cortos. Nos quedamos cortos con el dinero, con la comida que iban los presos dañada y corrida. Nos quedamos cortos con las expropiaciones, y ahora nos quedamos cortos en SENASA. El problema de SENASA, que a mí me parece más, y podemos pasar a la siguiente gráfica, es que no estamos hablando de SENASA, señores. Estamos hablando de la estructura médica, de la estructura hospitalaria y de las clínicas privadas. Hemos podido verificar y tenemos constancia de que hay médicos que estuvieron sometiendo a tratamientos a pacientes que no lo necesitaban. El caso más grave lo dijo Jenny Reynoso, del paciente que le pusieron 5 stents sin necesitarlo. Entonces, eso no es una persona que no existe, esa persona existe. Yo he podido acceder a algunos pacientes que recibieron stent que no necesitaban, que le hicieron cateterismo que no necesitaban, pero he decidido no publicar sus identidades porque considero que debe ser el Ministerio Público, en virtud de que es un caso un poco complejo y podría venir a una investigación que la estimo necesaria por mi hijo, por mí y por todos ustedes, porque cualquiera de nosotros le puede dar un percance y hoy mismo no sabe dónde ir con seguridad que no le pongan un cateterismo, un stent. Hay un centro que hoy se lo mencionaba al director de SENASA que pude entrevistar esta mañana, que le llaman la zona franca del cateterismo, la zona franca del stent, donde he podido conversar con personas que están en conocimiento de cómo ha ocurrido. Sé que hay una investigación en marcha, la gente no coge miedo.
porque a pesar de que SENASA esté en su buena, siguen haciendo de la suya. Lamento que haya gente que le pongan cateterismo que no necesita, donde hay enfermeras que se acercan a personas, parientes, y le dicen: ten cuidado, si te necesitaron, te indicaron un cateterismo, búscate una segunda opinión. Entonces, lo que ha dicho hoy el director de SENASA es que le está diciendo a los centros, él lo dice con esa calma que tiene, sin hacer mucho alarde, pero les digo: quiero que sepan que todo lo que hicieron tiene trazabilidad. Hubo centros aquí dedicados a la hemodinamia que llegaron a facturar el 100%, el doble de un año a otro con la misma población de usuarios. Imposible. Está súper calculado. La misma población y calculaban, y tú dices, bueno, en definitiva, si me calculan un poco más, pero no se lo están aplicando al paciente, me roban pero no le dañan la vida a una persona. El problema es que existan profesionales de la salud que hayan hecho eso. También que los hospitales públicos han estado siendo utilizados, algunos hospitales, para prácticas privadas. Tengo un paciente, lo tengo en la clínica privada, me lo llevo al hospital público, me pongo de acuerdo con el paciente, con la enfermera, con el camillero y todo el mundo, y entonces estamos corruptos hasta la media. Es una cosa impresionante lo que se ha originado. Y eso tiene mucho que ver con el tema de SENASA, que además cobraban para pagar, se cobraba para usted cobrar un dinerito. He podido hablar con personas que incluso después del escándalo le estaban cobrando. Cuando estaba Farmacar, entró a cobrar, que también es del grupo Vista Estrella y que ha sido hace 20 días, compras y contrataciones, invalidó la capacidad de venta de proveedores del Estado de una serie de empresas, incluida Farmacar. Pero SENASA sigue con contratos con Farmacar porque no se puede ir de una vez, se va el 1 de marzo, según nos han dicho hoy el director de SENASA. Y cuando pudimos verificar lo que se estaba haciendo, se supone que todos los pagos a proveedores farmacéuticos, ¿quién lo hacía? Lo hacía Farmacar. Entonces se acercó un señor y me dice: mira, yo soy farmacéutico, me ha llamado una persona, me dice que mi cheque va a salir en SENASA, pero que yo tengo que darle el 20% para que salga el cheque. Yo no me lo creía un poco porque era Farmacar, pero de todas maneras me acerqué a la dirección de SENASA y efectivamente estaban preparando unos cheques pendientes y se iban a pagar. Entonces era una red que seguía todavía operando. SENASA ha tenido que seguir limpiándose. Yo voy a pasar así rápidamente para no llevarles a ustedes el tiempo. Pasen la siguiente gráfica y me voy a ir muy rápido. Esto es lo que pasaba, y esto es muy importante, la manipulación de los estados financieros, porque fue el momento cumbre, el momento cúspide, es donde se descubre realmente el fraude. En SENASA se estaban dando unos resultados. Ellos ocultaron y lo hicieron alterando el bordero allá, que ponían eso que decía la doctora, las reservas técnicas. Si tenían a alguien que se iba a internar, le ponían 50 pesos el internamiento que valía. Ustedes saben que no hay internamiento que cuesta 50 pesos. Era ridículo. Así parecía que yo tengo dinero, yo me engaño a mí mismo. Si yo debo el alquiler de la casa y digo que mi casa vale, me pongo de acuerdo y hago un truco de cámara y digo que yo lo que estoy pagando son 1.000 pesos, pago 15.000, pues gasto los otros 14 porque me sobran, pero no es sobran, lo debo. Así se fueron creando esto que ustedes ven aquí, esos 15.900 millones de pesos. ¿Cómo lo descubren? Yo lo he contado alguna vez y eso lo he podido verificar por diferentes fuentes, porque hemos conversado muchas horas con mucha gente durante todo este tiempo. Cuando llega Sierra Hatton a Cizarril, Sierra Hatton es economista y su afán son los números, y comienza a revisar, los números no le cuadran, y comienza a preguntar y a reunirse, y el señor Nassim y su gente eran bastante arrogantes porque creían que tenían el apoyo político. Eso es una cosa que está muy dicha. De hecho, cuando se entra a su oficina, que se entra así, del lado, cuando uno entra a mano izquierda, todavía está el clavo puesto donde estaba la foto de él y del presidente. Entonces él pedía esa idea, ¿no? Y él estaba muy renuente a otorgar datos o información, estaba regateando esa posibilidad, y al final el mismo gobierno también alertado porque las capacidades económicas no le daban, pedía más dinero, se subió. Recuerden que en marzo del 2025 se subió la cápita de régimen subsidiado y no te rinde, y te doy 1.000 millones y no te dan, y te doy más cuarto y no te dan. Entonces
Tengo entendido que desde la dirección de presupuesto y diferentes funcionarios dijeron esto no puede ser, aquí hay un problema. Entonces, no había forma de entrar a aquella cosa. Esa es la gran imposibilidad. Cómo entrar, y a Sierra Jatón y al Consejo Nacional de la Seguridad Social se le ocurre la fabulosa idea de llenar SENASA. Literalmente llenaron SENASA. Entran a SENASA porque están facultados para eso. Yo le llamo allanamiento con términos jurídicos, pero eso debe tener otro nombre. Y ocupan los diferentes, ¿perdón? Intervención. Una intervención. Ocupan los diferentes departamentos. Y entonces, tal como me lo contaron a mí, fue que el departamento de tecnología es intervenido y están mirando en tiempo real todo lo que está ocurriendo, pero ellos no lo saben. Entonces, SENASA borraba si Sarri recogía. SENASA borraba si Sarri recogía. Hubo un gran borrado de documentos en SENASA. Parte de lo que ha tenido que hacer es la reconstrucción de la información. Se perdió mucha información. Entonces ellos borraban, nosotros recogían, ellos borraban, nosotros recogían. Cuando se cansaron del juego, que ya tienen más o menos clara la cosa y saben que hay una manipulación, convocan a todo el mundo a una reunión. Tengo entendido que había unas 15 personas en esa reunión y ahí le dicen, pero a usted estuvo manipulando una data. Dice que esa persona vomitó en el acto, es decir, físicamente. Fue muy duro aquello para él. Y entonces ahí dijeron, confesaron, lloraron, eso se grabó. Está grabado y eso es parte de las evidencias que se presentaron o que se presentarán. No hay el Ministerio Público apenas sí que lo menciona, pero 2 días después el señor Racine fue relevado de su cargo. El problema de nosotros, y voy a pasar a la siguiente así rápidamente, yo digo, no es a fin de cuentas todo el mundo busca, la gente siempre dice, ¿por qué esa gente hace eso si no hay necesidad? Uno no sabe el hambre que puede tener un ser humano, de la avaricia, esa ganas de tener cosas, relojes, si ya tú tienes 30 relojes, ¿para qué quieres un reloj más? Tienes vehículos, ¿para qué quieres más vehículos? Uno no entiende eso, pero la vida funciona y vamos a encontrar siempre gente en esa misma textura, con los apartamentos, las cosas. Aquí están las sociedades internacionales que según dicen ocultan patrimonio, dice el Ministerio Público. Esto está sacado de lo que pone el Ministerio Público, pero no dice cuánto dinero hay ahí. A eso no llega. Así que yo entiendo que hay una investigación que implica rogatoria internacional. Sigo hacia adelante. Las pruebas son testimoniales. Todo el mundo se volteó. El señor, poca gente dio tanto dato como el empresario Ricky. Él está colaborando un hombre que me llama la atención, porque volvemos que esto es, la corrupción no tiene partido, ni nacionalidad, ni color. Usted ve los haitianos y los dominicanos que le dan brega sentarse en una mesa para resolver problemas, pero para traficar se ponen de acuerdo en un santiamén. Si esa gente que trabaja juntos en la frontera traficando gente, trabajan juntos. Hay un señor, José Pablo Ortiz Giraldes, que era el operador financiero de los sobornos del caso Calamar. Apareció como operador financiero de los sobornos del caso SENASA. Amigo de 30 años de así. ¿Cómo ese hombre, que ya estaba en la mira de la justicia, que ya había tenido problemas, que estos se enteraron y comenzaron entonces a pagarlo a través del jurídico, pero después le recuperaron la categoría, nadie se dio cuenta que siguió en eso y que tenía esa función? Entonces yo aquí entiendo, y vi que en Estados Unidos eso se cuestionaba, que hasta los órganos de seguridad del Estado fallaron. Es decir, como gente que ya había estado previamente pudo moverse con tanta libertad. Entonces, ese señor está ofreciendo, dice, mire cómo era, ¿verdad? Tiene 25 páginas, tiene el expediente de las cosas que él está ofertando. Si ustedes la ven en la acta, la pueden buscar, ahí está. Él firmaba que daba unos servicios, pero realmente no se daba el servicio, era el dinero que tenían que devolverle, que es la persona que es así, que el empresario dice que se acercó a él y le dijo, tienes que pagar 30% de los contratos, y él dijo, no, así que es un hombre serio. Y entonces le cortaron el agua y la luz, no recibía los pagos. Y él buscó la manera de ver a Racine, que ese es el testimonio más comprometedor para Racine, para demostrar su involucramiento con los sobornos. Porque ese empresario, Reed, Estrella, que la gente dice no tiene necesidad tampoco, va donde Racine y le dice, mira, no me están pagando. Y él le dijo, haz lo que diga lo que te dice el gordo. Él le decía en el gordo, como en la boda de Caná, haz lo que digo haz lo que digo.
haz lo que diga. Entonces dice que eso fue lo que pasó. Las pruebas periciales, las documentales, hay muchas comunicaciones, se quedaron muchas pruebas y las pruebas materiales. Seguimos hacia adelante rápidamente porque, y voy a saltarme esto, aquí tenemos la transacción en efectivo, me salto eso también con el costo que nos ha dado porque quiero ir a la vacuna rápidamente. Eso, la vacuna. La vacuna era la otra vía de negocio que se estaba inventando, yo preferí las vacunas. Las vacunas, el Estado Dominicano pertenece al fondo rotatorio de la OPS. ¿Para qué pertenece al fondo rotatorio? Porque los países dicen, tenemos que vacunar a nuestra gente para que nos salga más económico y nosotros realmente no tenemos problema con la vacunación. Eso funciona bien, ha funcionado bien, hubo campaña de vacunación, todos los que tenemos más de 40 años, recordamos que antes la vacunación era casa por casa, ahora las madres dan a luz, llevamos a nuestros hijos a los centros, yo llevo el mío ahí en gas, pues eso funciona en la Galvana. Pero el Estado decidió, Salud Pública decidió darle vacunas a centros privados, que para que tuvieran vacunas, para que fuera más fácil, para que la gente lo recibiera. ¿Qué hicieron algunos centros privados? Lo dieron la vacuna y se la vendieron a Senasa más cara que como la compró el Estado en el fondo rotatorio. Es decir, que el Estado pagó 2 veces por la misma vacuna. No se compraban tantas vacunas, las vacunas pasaron a estar así, del 2020 a pagar 432 millones de pesos en el 2023. Y eso iba creciendo. ¿Qué pasa? Esta es una información ahora que todavía la tengo en proceso. Que cuando revelamos los nombres de las empresas que estaban vendiendo vacunas y los tipos de vacunas que se vendían y que también salen en el expediente, algunas empresas internacionales comenzaron a notar que en República Dominicana se decía de una vacuna que ellos habían vendido que eran más que las que ellos realmente habían vendido. Se acercó una persona que, aunque tiene ascendencia dominicana, trabaja fuera de nuestro país, fue a verme al canal y me dice lo siguiente, que hay unas vacunas que se vendieron como de un laboratorio a Senasa, pero en realidad se compraron a un laboratorio de esos que no están registrados por la FDA, que le costaba $6 la vacuna, pero a Senasa la vendían carísima. Eso es gravísimo, porque eso yo quiero pensar lo que eso significa, que algunos padres pusieron vacunas considerando que eran de un laboratorio y en realidad eran de otra. Entonces, para eso necesitaríamos que las empresas privadas estuviesen dispuestas a colaborar con la información y yo creo que eso vamos a lograr en el tema de las vacunas. Sigo adelante porque creo que ya termino con la siguiente casi. Esto no es aislado, esto es organizado, la idea era robar cuartos, eso está clarísimo. Es un fraude que tiene su nivel de complejidad y es un perjuicio que trasciende lo financiero. A mí me preocupa mucho el tema médico. Mi hijo me dijo mamá, que me dice, mamá, ten cuidado con qué médico tú vas. Que tú estás hablando mucho de los médicos. Le digo, los médicos que yo conozco, los médicos que yo conozco son serios. Los médicos con los que me he manejado son serios, no todos los médicos son así, esto es terrible. Y me ha gustado que he visto muchos médicos que están apostando y que dicen que hay que hacer esa limpieza, que es una limpieza necesaria. Viene Senasa 2.0, que tiene mucho que ver con la osteosíntesis, los clavos, porque lo que pasa es que aquí por todo paga comisión, entonces las comisiones no están reguladas. Aquí va a haber que replantearse el sector salud completito, la salud pública, las comisiones que reciben los médicos, la osteosíntesis. Un médico le indican unos clavos más o menos similares, ¿qué dicen? No, yo con esos clavos no trabajo, con los clavos de la empresa que representa. Entonces ese es un problema. El otro aspecto es la revisión de pacientes, hacerse pruebas diagnósticas a centros diagnósticos que están fuera de la red pública, aunque tú seas un médico público. ¿Por qué? Porque me pagan un porcentaje. Médicos que cobran porcentajes tampoco está regulado. En sentido general, esa manera de operar del sistema que se mantiene, yo creo que si eso se mantiene así, aunque no esté Senasa, sigue siendo perjudicial para nosotros. O sea, tenemos que estudiar el sector salud. Ninguna organización casi está trabajando con el tema de salud. Hay que trabajar salud y nosotros los periodistas no vamos a los hospitales, o sea, hablamos de lo que dicen los funcionarios, lo que hablan, no nos estábamos enterando, porque yo debo confesar que da un poco de vergüenza pensar que los hospitales públicos se vieron tan desprovistos. 22 pesos lograron que le dieran por paciente, mientras el sector privado estaba cobrando 130. Se quita la idea de que lo que funciona en manos privadas funciona bien. Hay mucha gente, y de este gobierno hay gente que cree que si es el sector privado, porque con el sector privado siempre como que las cosas se dañan menos.
pero yo la verdad es que en materia de salud ha sido un gran caos. Vi una entrevista del señor Rick, que la dio hace 20 y pico de años, donde él estaba soñando un mundo idóneo, donde el sector privado trabajara con el sector público para la atención primaria, pero el resultado no es halagador. Voy a dejarlo ahí. SENASA 2.0, aunque les digo que creo que va a afectar a muchos médicos y a esos centros que han funcionado del modo en el que hemos manifestado, como zonas francas. Vamos a esperar que el Ministerio Público lo lleve adelante, porque va a ser doloroso pero necesario por la salud de nuestra gente. Muchísimas gracias.